No, buenos días. Empezamos la sesión plenaria con la aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada el día 13 de septiembre. ¿Alguna cuestión sobre el acta? Nada. Pequeñísimas cosas, es decir, que tampoco me he puesto a... Convendría que se le diera un repaso al acta porque hay algunos errores de expresión y algunos de ellos sí puede ser relevante porque, por ejemplo, en un momento determinado, cuando hablamos de la presentación del voto particular, la palabra voto no se sustituye por otra. No sé exactamente, ahora mismo no me acuerdo de memoria cuál es la que se ponía, pero no se utilizaba voto particular. Simplemente no hay nada sustancial, pero que le den un repaso porque se ve que le estamos metiendo mucha presión a Lola, en este caso, que es la que lo hace. Va con prisa y además con el asunto del audio no... Claro. Vamos, yo lo leo también después, o sea, cuando ella hace el borrado yo lo leo, pero bueno, no sé. Siempre se escapa alguna cosa. Sí. Un repaso, pero queda aprobada por unanimidad. En cuanto a comunicaciones y disposiciones oficiales, ¿alguna cuestión? No, tampoco. Pero ahí yo tenía alguna cosa que preguntar sobre haber puesto charlas. Sí. Sí, sí. Es que había un par de cosas que de memoria quería preguntar sobre el pliego de concesión del uso privativo de las vallas publicitarias, que aparece aquí como que se aprueba el pliego y la apertura del expediente, y nos gustaría que se nos facilitara para echarle un vistazo. Luego también hay una adjudicación de un vehículo Audi A4 con destino a vigilancia y control de tráfico que no entendemos muy bien exactamente qué significa. Si alguien nos lo pudiera aclarar. Sí, ese es uno de los vehículos que está en el depósito municipal. Cuando ya la persona renuncia a ese vehículo, el ayuntamiento tiene la potestad de adquirirlo de alguna manera. Entonces, lo que se va a hacer es, cuando ese vehículo ya esté pasado pues, por todas las revisiones y cambiado su cerradura, sí pasará y estará adscrito al servicio de policía. Muy bien. Pues pasa. No, en comunicaciones y disposiciones oficiales. ¿Cómo? Lo que pasa es que el señor Martín se ha ido a resoluciones de alcaldía, Sí, pero no pasa nada. No pasa nada. Pasamos al tercer punto, que es la modificación de la ordenanza municipal de creación y supresión de ficheros de datos de carácter personal del ayuntamiento. Señor secretario. Buenos días. Como tuvimos ocasión de ver en la comisión informativa, se trata de remitir a la Agencia de Protección de Datos una determinada información que nos requería, a pesar de que había sido inscrito ya el fichero que este ayuntamiento aprobó y tramitó para la puesta en marcha del fichero control horario. Señor Rivero. Sí. En este punto nosotros nos vamos a abstener. Izquierda Unida nos apoyó la creación de este fichero inicialmente por diferentes motivos, entre ellos el que no había sido consensuado con los trabajadores y que venía a suponer una nueva carga, un nuevo gravamen a la difícil situación que ya estaban pasando los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento, con el enorme paquete de medidas en contra de sus intereses que este equipo de gobierno ha puesto en marcha. Por tanto, coherentes con aquel criterio, pues no vamos a apoyarla, nos vamos a abstener. Señor Martín. Sí, buenos días a todas y a todos, que creo que antes nos lo dije. Nosotros también vamos a abstenernos en este punto. Ya en su día, cuando se debatió la cuestión relativa al control de presencia de los trabajadores y las trabajadoras municipales, tema con el que en principio no hay por qué mostrar desacuerdo. Yo entiendo que las instituciones
incluso más todavía que las empresas, están legitimadas a controlar la presencia efectiva de sus trabajadoras y sus trabajadores, pero también es verdad, y lo hicimos constar en su día, que en el ayuntamiento existen distintos puestos de trabajo y que no todos ellos están sometidos al mismo tipo de control. Y evidentemente eso establece una discriminación entre los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicio municipal, que hay además incluso abundante jurisprudencia en el sentido de que no puede ser consentida. Por tanto, solvéntese primero esa cuestión y después podremos entrar en ver si efectivamente estamos de acuerdo con el modelo de control de presencia o no. Muchas gracias. Señor Yórquez. Sí, buenos días. Por contestar a los portavoces, sí estaba consensuado el señor Rivero con los trabajadores. Se negoció en una mesa de negociación y sí fue consensuado. Y en cuanto a que en otros sitios no exista el mismo sistema de control, no supone una discriminación. Hay otro sistema de control que llegará para garantizar que el trabajador entra, cumple el horario al que está obligado. Se trata únicamente lo que se trae aquí de satisfacer una petición de la Agencia de Protección de Datos, que lo único que nos pide es que en la descripción de los tipos de datos figure la frase sistema de tratamiento automatizado. Es la única corrección que hay que hacer. Por lo demás, respecto de la conveniencia o no de la instalación de sistemas de control horario, ya se debatió suficientemente en dos ocasiones. Además, votar a favor. Señor Rivero, ¿necesita un segundo turno? Hombre, este punto tampoco puede dar mucho más de sí, pero vamos. Según las noticias que tengo de algunos trabajadores que eran representantes y que son todavía, el sistema era muy mejorable y no se llegó a acuerdo consensuado, y eso es lo que a mí me han trasladado. En la situación en la que estaba en aquellos momentos cuando se implantó era bastante dura para los trabajadores. Les recuerdo que llevaban meses sin cobrar y que muchos trabajadores, aunque todavía lo siguen diciendo, se trataba a la gente con un látigo. Por tanto, ampliar más el gravamen a esos trabajadores nos parecía muy fuerte. Señor Rivero, aquí jamás se ha tratado a nadie con un látigo. Ni a un trabajador, ni absolutamente a nadie. Pero se lo digo porque es una expresión, además, creo que de mal gusto. Señor Martín. Sí, tampoco mucho más. La verdad es que entendemos que lo que se trae aquí hoy es una simple corrección. Lo único que planteamos es que por coherencia con lo que hemos hecho anteriormente y además porque seguimos entendiendo y yo le hago además el llamamiento directamente al señor alcalde para que compruebe que efectivamente hay jurisprudencia en el sentido de que esa discriminación en la forma de control de presencia de los trabajadores y las trabajadoras invalida el sistema que hay en esta casa. Por tanto, debería solventarse ese problema antes de continuar. No vaya a ser que alguien al final recurra y tengan ustedes que desmantelar el sistema completo. Muchas gracias. Por tranquilizarle, señor Martín, tiene el informe del secretario y, por tanto, nosotros entendemos que es perfectamente legal. Señor Yórquez. Sí, yo soy o trato de ser extremadamente correcto en el lenguaje, pero, señor Rivero, usted ha dicho una tontería, pero una tontería más grande que un castillo, una tontería. No se ha tratado con látigo ni con modales como si se utilizara un látigo a ningún trabajador por parte de este equipo de gobierno en este ayuntamiento, ¿eh? A nadie. Y no me tiene que recordar la situación por la que han pasado los trabajadores. No me la tiene que recordar, la tengo presente. La tenemos muy presente y tratamos de mejorarla, a pesar de todo, ¿eh? A pesar de todo lo que ustedes nos dejaron aquí, tratamos de mejorarla. O sea, que no me tiene usted que recordar nada. En cuanto a lo de la discriminación, insistir en que efectivamente, al amparo a la vista del informe emitido en su día por el señor secretario, estamos plenamente convencidos de que no se incurre en ilegalidad alguna. Y nada más, reiterar que únicamente se trata de cumplir una petición una exigencia de la Agencia Española de Protección de Datos, que consiste en incluir en la descripción de los tipos de datos la frase sistema de tratamiento automatizado. Nada más. Por tanto, entiendo que queda aprobado por 9 votos a favor y 6 abstenciones este punto. Pasamos al cuarto, que es la ampliación del acuerdo plenario de cesión al Servicio Andaluz de Salud del uso del Centro de Salud T2 y consultorio local en este municipio. Señor secretario. El Pleno de este Ayuntamiento acordó en sesión de 7 de abril del 2006 ceder
el uso del Centro de Salud T2 de Aljaraqui, consultorio local de Bellavista, conforme a la cláusula 9ª del pliego del convenio de colaboración suscrito por Andalucía. La Consejería de Salud y Bienestar Social está tramitando un expediente para la formalización de la aceptación de esta cesión y nos pide, entre los requisitos que regula la normativa y que se ha hecho llegar a los grupos, nos pide incluir la cláusula del acuerdo relativo a la cesión del uso del centro T2 y consultorio local de Bellavista, la reversión regulada en el artículo 27.3 de la Ley de Bienes de Andalucía. Señor Rivero. Nosotros vamos a votar favorablemente a este acuerdo. Entendemos que cualquier iniciativa que permita, que facilite, que apoye la prestación de servicios públicos tan esenciales como el de la salud, para nosotros es bienvenida. Creemos en la salud como servicio público universal, público y gratuito. Y desde luego cualquier medida que aquí se apoye en ese sentido la vamos a apoyar. Señor Martín. Para anunciar nuestro voto favorable. Señor Yórquez. Sí, por dar una explicación sobre el asunto. En el 2006 el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, el gobierno municipal, puso a disposición del Servicio Andaluz de Salud suelo, aparte de unas aportaciones económicas y de otro tipo que están en el marco del convenio de la colaboración que debe existir entre administraciones, para que Aljaraqui tuviera el centro médico que actualmente tiene, dado que el consultorio que por entonces teníamos era muy deficiente, y también para que se pudiera gozar Bellavista del centro que tiene. Entonces se acordó la cesión de la titularidad de los bienes, en tanto eso, de los bienes inmuebles, en tanto esos bienes fueran utilizados a ese destino. Lo que se hace ahora es incluir en ese acuerdo, porque no se incluyó en su momento y porque así la ley lo exige, una cláusula de reversión. Esto es, que en el momento en el que la administración autonómica deje de utilizar estos bienes inmuebles para el fin para el que se le ha cedido, que es el centro sanitario, la titularidad de esos inmuebles revierta al ayuntamiento. Es lo que traemos aquí para votar a favor. ¿Necesitan ustedes un segundo turno? Entiendo que queda entonces aprobado por unanimidad. Pasamos a la actividad del control del Pleno sobre resolución de la alcaldía. Señor Rivero. Nos referimos a la resolución de alcaldía 1551/2013 relativa a la adjudicación de servicios de colaboración en la tramitación y recaudación de denuncias y sanciones en el municipio de Aljaraqui. Esto, que tiene un título tan difícil de pronunciar y de explicar, viene a ser que se traspasa la gestión pública del servicio de multas en general de este ayuntamiento, de sanciones, a una entidad privada. Según esta adjudicación, se le va a dar el 40% de los recaudados, según lo literal de esta resolución. Nosotros no sabemos realmente qué trabajo va a llevar a cabo esta empresa privada de colaboración. ¿Nos pueden explicar detalladamente cuáles son las funciones concretas que van a desempeñar y si van a utilizar locales de este ayuntamiento y si van a utilizar equipamiento municipal como ordenadores y también para llevar a cabo su trabajo? Le pregunto, señor alcalde, con esta medida se va a... Estamos en resolución de la alcaldía, no en preguntas. Es decir, si usted tiene alguna cuestión muy clara, no se preocupe que pasaremos toda la información, pero si no, lo dejamos para el turno de preguntas. Las resoluciones de alcaldía, entiendo yo que puedo preguntar cuestiones que nosotros no entendemos. Sí, pero eso yo creo que viene más en el turno de ruegos y preguntas, donde le podemos pasar toda la información. Bien. Pero vamos, no se preocupe, le pasaremos toda la información de ese expediente. No, yo creo que es algo tan reciente que usted lo puede explicar aquí en el Pleno, porque es algo que ha pasado el 12 de septiembre. Sí, pero es algo muy complejo, y además yo creo que le podemos dar muchos más datos si la contesta incluso no el alcalde, sino el concejal de Economía, que es el que está más pendiente de este asunto. Lo pasamos a pregunta, no hay problema. No, ya he hecho la pregunta, termino, no hay ningún problema. Pues le preguntaba que qué ventaja entiende usted que tiene pasar a una entidad privada algo que venían desde hace muchísimos años llevando a cabo trabajadores y funcionarios públicos. ¿Qué ventaja va a tener? ¿Qué pretenden recaudar? Si nosotros